Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. ¿Te has preguntado alguna vez por qué son tan importantes los telescopios infrarrojos? ¿Qué podemos aún aprender sobre nuestra galaxia? ¿Existirán en el universo objetos que no seamos capaces de explicar todavía? ¿O cuáles son las próximas misiones que nos ayudarán a entender la evolución y estructura de la Vía Láctea? Conversamos sobre esto y muchos otros temas junto al Dr. Dante Miniti, quien es director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, también es parte del staff del Observatorio Vaticano y es investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. Una vez más, te doy la bienvenida a este episodio del podcast Conversemos de Astronomía. Dante Miniti, es un verdadero placer poder conversar hoy día contigo porque, bueno, hemos trabajado juntos en muchas ocasiones, fui tu estudiante en el doctorado y después trabajamos también en distintos proyectos y ahora también poder conocerte un poco más y conocer el trabajo que haces como astrónomo. Desde hace ya varios años estás a cargo de un survey súper importante relacionado al estudio de nuestra Vía Láctea. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se te ocurrió esta idea y por qué es importante estudiar nuestra Vía Láctea? Hola Juan Carlos, un placer también estar acá. La verdad que estas cosas surgen así de a poco y empezamos a trabajar en el año 2005 porque la ESO, el Observatorio Europeo Austral, decidió hacer unos surveys profundos. Esto survey significa como un mapeos del cielo bien profundo, lo cual era una cosa nueva para la época. Y entonces, bueno, pensando así qué se podía hacer, a mí siempre me gustó la galaxia, ¿no? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, y decidimos hacer con otros colegas un mapeo profundo del cielo sur, cubriendo todo el plano de la galaxia. Esta es una región muy interesante, pero muy complicada también, porque está llena de estrellas, entonces las estrellas están muy apelotonadas, es muy difícil medirlas, y además está lleno de nubes de polvo y de gas interestelar, que dificultan la medición de las fuentes. Pero bueno, después de muchos años, ha sido un survey bastante exitoso. Si te pido que nos cuentes un poco la motivación de estudiar ya nuestra Vía Láctea, ¿qué cosas tiene este telescopio con el cual hiciste este survey que se llama VVV por vistas variables en la Vía Láctea, ¿cierto? Es un survey que pretendía estudiar la variabilidad de la galaxia. Cuéntanos qué cambió que ahora se podía hacer este estudio, que antes no. Bueno, lo que pasa es que construyeron los ingleses con la ESO un telescopio nuevo para esa época, que era el telescopio Vista, y que tenía una cámara infrarroja muy grande que permitía hacer mosaicos del cielo muy amplios. Entonces este telescopio estaba optimizado para observaciones en el infrarrojo, y es un telescopio relativamente grande, de 4 metros de diámetro, y nos aprobaron el survey para observar más de 400 noches, inicialmente más de 200 noches y después más de 400 noches. Entonces es una cosa que está hecha en gran escala. Comenzamos en el año 2010 a observar con este telescopio Vista del observatorio de la ESO en Cerro Paranal. Comenzamos en 2010 y terminamos las observaciones 100% completas en febrero de este año, del 2023. O sea, más de 12 años observando y trabajando en esto. ¿Y por qué infrarrojo? Tú mencionaste, bueno, es una cámara grande, ya existían cámaras grandes antes. ¿Cuál es la gracia del infrarrojo? ¿Por qué usaron esto? ¿Qué diferencias planteó? En infrarrojo lo que tiene es que como hay nubes de polvo y de gas en nuestra galaxia, el infrarrojo puede penetrar esas nubes, o sea, puede ver a través de las nubes. Lo cual es muy importante porque si no nuestra visión está muy limitada a los objetos cercanos, ¿no? No podemos ver más allá de alguna nube interestelar.
En cambio, con el infrarrojo podemos penetrar esas nubes y de hecho ver hasta el centro de la galaxia y ver más allá, hasta el otro lado de la galaxia y más allá incluso, hasta después de la galaxia. De hecho, hemos detectado más de 5.000 galaxias que están ubicadas mucho más allá de nuestra galaxia. ¿Nadie las había visto antes? Esas son galaxias nuevas que descubrimos nosotros. De hecho, en el óptico, esta zona, la zona del plano galáctico se llamaba Zone of Avoidance, que es la zona como ciega para el óptico, porque no se podían ver galaxias mucho más allá. Pero en el infrarrojo, como digo, tenemos la suerte de poder atravesar estas nubes y ver qué es lo que hay más allá. Ahora, eso trae varios problemas. Es que, por ejemplo, vemos demasiado y entonces se complica descifrar una estructura tridimensional para nuestra propia galaxia. ¿Cómo es eso que se confunde demasiado? ¿Hay muchas estrellas o cuál es el problema? Hay muchas estrellas y muchas nubes de polvo y de gas que están ubicadas dentro de nuestra galaxia, pero igual estos objetos son muy, muy lejanos. Entonces es difícil a veces discriminar qué es lo que está delante y qué es lo que está detrás. Pero no nos sorprendió esto porque este es un problema clásico de la astronomía. La determinación de las distancias en astronomía es un problema fundamental que tenemos los astrónomos. La escala de distancia, la medición de cosas en el universo. Como les comenté, yo trabajé con Dante y en particular es justamente en este proyecto del BBB haciendo distintos trabajos y siempre me impresionó mucho la cantidad de estrellas que se pueden ver en cada una de las imágenes, miles, incluso millones de estrellas. ¿Cómo lo hacen para poder estudiar? Porque como tú bien dices, no es fácil determinar la distancia, algunas están más cerca, otras están más lejos. ¿Cómo saber cuál es la estructura? ¿Todas las estrellas son útiles? ¿Se usan algunas distintas? Bueno, ahí viene el estudio, la labor del astrónomo, porque, bueno, hacer las observaciones, tener una imagen nueva de la galaxia, tan profunda que por primera vez nos revela la estructura que hay detrás, es fantástico, pero hay que estudiar, ahora tenemos que hacer ciencia, ¿no? Tenemos que medir cosas y explicar cosas. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, para determinar una estructura tridimensional en nuestra galaxia, por supuesto estos objetos, como digo, están tan distantes que no podemos viajar hacia ellos, ¿no? Están mucho más allá del sistema solar, están lejísimos, a decenas y centenas y miles de años luz de distancia. Pero entonces necesitamos unos trazadores o unos indicadores de distancia que llamamos. Y hay distintos ejemplos de indicadores de distancia que han desarrollado los astrónomos. Un ejemplo clásico son las estrellas variables, como tú mencionabas. Hay distintas clases de estrellas variables. Algunas de ellas son indicadores de distancia primarios. Eso significa que se pueden medir distancias exquisitas. Ellas son las llamadas, por ejemplo, estrellas RR Lyra o estrellas cefeidas. Pero no son las únicas, hay distintos tipos de indicadores de distancia de estrellas que se pueden usar. Otro ejemplo son las estrellas variables de tipo Mira, otro ejemplo son las estrellas del clamp rojo. ¿Cómo se dice clamp? No sé cuál es la traducción, pero antes de que entremos ahí, solo una pequeña atención. Cuando dice estrellas variables, ¿qué es lo que cambia en las estrellas que nos pueden servir? Llamamos estrellas variables a las estrellas que cambian el brillo. O sea, el brillo de estas estrellas fluctúa periódicamente, por ejemplo. Y eso los hace muy fáciles de detectar en un campo profundo con millones de estrellas. Es relativamente sencillo detectar las que están cambiando de brillo así periódicamente. ¿Y por qué? Esa es una pregunta que costó mucho a los astrónomos descifrar, pero ahora sabemos que son debidos a procesos internos que ocurren en algunas de estas estrellas, que en determinada edad, digamos,
a lo largo de su evolución, pasan a través de etapas que las hacen pulsar, por ejemplo. Se cambian su tamaño y su brillo. Cambiar de tamaño, cambiar de brillo, cambiar de temperatura, cambiar de densidad interna. Esos cambios hacen que los podamos detectar con nuestros telescopios y entonces saber que estas estrellas variables están a una determinada distancia. Si hay muchas de estas estrellas, si descubrimos muchas de estas estrellas, que era precisamente el objetivo de nuestro Grand Survey, podemos entonces mapearlas a lo largo de toda la galaxia y saber cómo está construida nuestra galaxia, ¿no? Y cuando dices, bueno, tenemos que encontrar esta, si uno tuviera que dar un número, por ejemplo, de cuántas de todas las estrellas que vemos, como que a nosotros no nos parecen variables, no parece que cambien su brillo, ¿cuántas de las estrellas, o en proporción, digamos, son variables o esperaban encontrar? Eso depende del telescopio, por ejemplo, del instrumento. Si uno lo mira a simple vista, en la antigüedad ya descubrieron estrellas variables, como Mira, como RR Lyra, como la Delta Cefeida, que son los que le dieron nombre a esas familias de estrellas. Pero si después vemos con telescopios cada vez más y más potentes, empezamos a descubrir muchas más de estas estrellas variables. Típicamente en una imagen profunda, yo diría que una entre cada 1000 estrellas es variable. Es poca. O sea, claro, es una fracción pequeñísima. Pero sin embargo, nuestra galaxia es tan enorme, tiene tantas estrellas. Por ejemplo, tiene tantas estrellas como neuronas hay en nuestro cerebro, en un cerebro humano, del orden de 10 a la 12 estrellas. Eso es un 10 seguido por 12 ceros. Cientos de miles de millones. Exactamente, sí. Son números tan enormes al final que a uno les cuesta decirlo, ¿no? Y incluso a astrónomos que estamos acostumbrados a estos números grandes, nos cuesta imaginarnos a veces la magnitud de estas escalas en el universo. Entonces, nosotros, por ejemplo, con nuestro Grand Survey BBB, medimos un par de miles de millones de estrellas, ¿no? 2 por 10 a la 9 estrellas. Pero nuestra galaxia tiene del orden de un par por 10 a la 11 estrellas. O sea, un 1%, por así decirlo. Entonces estamos midiendo, por primera vez en la historia de la humanidad, un 1% de las estrellas de nuestra galaxia. Es una cantidad enorme de estrellas. Pero igual es el 1%, o sea, estamos observando solamente una fracción pequeñísima de nuestra galaxia. Y eso de nuestra galaxia, sin considerar todas las demás galaxias que hay en el universo. Claro, si uno multiplica por el número total de galaxias que hay en el universo, se deprime porque al final somos tan pequeñitos. Seguro. En este universo que... Pero bueno, entonces, de esas 10 a la 9 estrellas que observamos en nuestra galaxia, de esos 1000 millones de estrellas, encontramos unos 10 millones de estrellas variables, y de los cuales encontramos, por ejemplo, unas 10.000 variables de tipo RR Lyra, indicadores de distancia. Entonces, encontrar estos objetos es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Y esto es súper difícil, y para eso necesitamos tuvimos que desarrollar herramientas de minería de datos y de búsquedas automáticas, porque claramente no podemos observar una por una todas estas estrellas. Esto es Big Data, entonces tenemos que hacerlo de manera automática. Claro. Qué interesante el poder decir, bueno, 10.000 estrellas, y con esas pudieron hacer, como por así decirlo, un mapita de la estructura de nuestra galaxia. Y bueno, una de las cosas que yo recuerdo también de haber trabajado es que no todas las estrellas como que trazan la misma estructura. Como que si uno usa un tipo de estrellas, puedes mapear, por así decirlo, una parte de la galaxia, pero con otras estrellas otra. Es como, por así decirlo, si yo cuento los dedos, bueno, te puedo decir cuántos dedos tienen las manos, pero puede ser distinto para distintas especies, etcétera. Acá pasa un poco lo mismo. Estas estrellas te marcan distintas cosas. ¿Cómo pueden seleccionar eso? ¿Cómo pueden saberlo? Es cierto, en nuestra galaxia hay distintas poblaciones estelares. Hablamos de poblaciones estelares. ¿Por qué?
Porque son estrellas, por ejemplo, que tienen distintas edades. Hay un grupo de estrellas que son muy, muy jóvenes y tienen determinadas características, por ejemplo, muy ricas en metales. Otras que son mucho más pobres en metales y son muy, muy viejas. Esas son distintas poblaciones estelares. Y estas estrellas variables, que son indicadores de distancia que nosotros usamos, como las RR Lyra, las Cefeidas, las Mira, etc., pertenecen a distintas poblaciones estelares. Pero eso es fantástico, porque entonces nos permite pintar un panorama completo de nuestra galaxia. Nos permite saber dónde están las estrellas jóvenes, recién nacidas, dónde están las estrellas más viejas que nacieron junto con la galaxia o incluso antes que nuestra galaxia, ¿no? Después del Big Bang. Y eso es fascinante, y de hecho lo podemos hacer por primera vez ahora gracias a que tenemos estos datos infrarrojos, porque como hablamos antes, los datos ópticos que estaban disponibles no nos permitían ver a través de toda la galaxia, no nos permitían encontrar RR Lyra a través de toda la galaxia, por ejemplo. Les recuerdo que estamos conversando con Dante Miniti. Él es director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello y también quien inició el Survey BBB, que plantea poder estudiar la galaxia entera y poder así también entender cómo su formación. Y esto último que nos estaba diciendo, yo me lo imaginaba en mi mente como pintar por colores, esta tarea que le hacen a los niños, que les ponen números y pintan, por así decirlo, y van trazando como distintos barrios también, quizá como un barrio latino, un barrio coreano, un barrio como distintas partes con distintas estrellas, y así van mapeando esta ciudad que sería nuestra Vía Láctea. A mí, la verdad, como astrónomo y como divulgador científico, me parece demasiado interesante el cómo se pueden usar estas distintas técnicas. Pero quiero llevarte a una parte quizá un poco más personal, porque cuando empezaron este survey, 400 noches me dijiste que al final estuvieron observando el cielo nocturno con un montón de datos que ya cuesta incluso dimensionarlos. Me imagino que no solamente tenían un objetivo principal, que era trazar la estructura de la galaxia, sino que también aparecieron un montón de proyectos alternativos. Si tuviera que preguntarte, ¿cuáles fueron aquellos que más te gustaron de estas ideas o estos nuevos descubrimientos del survey? Sí, lo que pasa siempre cuando uno se pone a hacer una cosa demasiado grande, cuando hay un nuevo telescopio, por ejemplo, o nuevas longitudes de onda, por ejemplo, como el infrarrojo, se abren nuevas ventanas al universo, en este caso a la galaxia. Y sabíamos que íbamos a descubrir otras cosas, más allá de determinar la estructura interna de la galaxia, que era el objetivo científico principal. Pero de verdad que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer tantos descubrimientos, ¿no? Y lo lindo es que cada descubrimiento astronómico es un tesoro, porque abre nuevas áreas, ¿no? de exploración, ¿no? Y lo otro lindo es que muchos de estos descubrimientos fueron hechos por estudiantes, entonces son como parte de tesis de estudiantes. Ahora, hemos buscado y descubierto varias cositas que son súper interesantes, cada una de ellas. Puedo mencionar algunas. Por ejemplo, encontramos algunas estrellas hiperveloces en el centro de la galaxia. Estas son estrellas que son aceleradas por un mecanismo de interacción con el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la galaxia. Antes, ¿cómo es eso? Que estrellas que interactúan con el agujero negro de la galaxia y salen como expulsadas. Claro, el mecanismo es un mecanismo triple. Se necesitan 3 cuerpos que colisionan, pero no chocan entre sí, sino que pasan cerca e intercambian energía. Y uno de ellos sale expulsado con una velocidad de miles de kilómetros por segundo. Entonces hemos descubierto de esas estrellas. Otro tipo de estrellas que descubrimos fueron estrellas que están en cúmulos globulares. Entonces descubrimos cúmulos globulares nuevos, lo cual es también un verdadero tesoro, porque son los objetos más viejos del universo. Los cúmulos globulares estaban ahí incluso antes de que se formara nuestra galaxia. Son como los ladrillos, por así decirlo, de la galaxia. Exactamente, sí, los ladrillos primordiales que formaron nuestra galaxia. Otras cosas que vimos, por ejemplo, fueron ventanas en el plano galáctico. Sí, porque el plano galáctico está lleno de nubes de polvo y de gas que no
nos impiden la visión, pero por ahí, por casualidad, hay algunas ventanas que se pueden ver todo a través. ¿Para qué sirven esas ventanas en particular? Como dice, bueno, aquí hay un poco menos de polvo, vamos a ver más estrellas, pero ¿qué hay importancia para la estructura quizá? Justamente, sí, para ver la estructura y para chequear que no nos estamos perdiendo de nada, que estamos viendo todo a través. Porque uno siempre sospecha que lo que ve está tapado por alguna nube distante. En este caso encontramos 3 o 4 ventanas que son claritas a través de toda la galaxia. Además encontramos eventos de microlentes gravitacionales, que estos son fenómenos muy muy raros también, que estaban predecidos por la teoría de relatividad general de Einstein, en que el brillo de un objeto se incrementa debido al efecto de gravedad de una lente que se encuentra entre la fuente y el telescopio. Esos son muy muy importantes también para trazar la masa oscura en nuestra galaxia, dentro de nuestra galaxia, la masa que no vemos en estrellas. En este caso, solo para como quizá clarificar la idea, cuando hay un lente gravitacional hay dos cuerpos, hay uno que está atrás y el objeto que aumenta el brillo de ese objeto atrás no lo vemos, o sea, nunca se detecta. Nunca vemos la lente, sí vemos la fuente, pero vemos entonces que la fuente se incrementa. Como una estrella variable, por así decirlo. Como una estrella variable, pero única, sí, con una característica irrepetible. Y solo se produce una vez. Solo se produce una vez, porque se necesita un alineamiento perfecto entre la fuente, la lente y el telescopio. Suena como algo muy fortuito, o sea, como que hay que tener mucha suerte para que dos estrellas pasen por el mismo punto del cielo, ¿no? Sí, pero si hay demasiadas estrellas, esto ocurre. Entonces, si uno tiene millones y millones y millones de estrellas, tarde o temprano alguna se va a alinear de manera perfecta delante de otra. Y de hecho eso lo medimos y entonces una vez cada más o menos 10 millones eso ocurre. Entonces también son fenómenos rarísimos. Claro, si es uno de cada 10 millones y como tienen 1000 millones, pasa un par de veces. Hemos descubierto en el Survey BBB un estudiante llamada María Gabriela Navarro ha descubierto más de 1000 eventos de microlente. Y sigo con los descubrimientos. Otro más es que encontramos estrellas cefeidas del otro lado de la galaxia, lo cual es importante para trazar la estructura de los brazos espirales, pero más allá del centro galáctico. Esas no se habían descubierto nunca antes. Nunca antes, estas son nuevas. Primera vez que tenemos como realmente la estructura del otro lado de la galaxia. Sí, esta estructura se había medido en parte gracias a radiotelescopios que también pueden penetrar a través de las nubes de polvo y observar la distribución del gas. Pero en estrellas cefeidas son nuevas estas. Además encontramos objetos jóvenes en formación que son violentamente variables, o sea que tienen erupciones muy violentas, y como estos objetos jóvenes se encuentran en regiones de formación estelar llenas de gas y de polvo, antes no se habían observado estas erupciones tan violentas en infrarrojo. También encontramos cuásares detrás de nuestra galaxia. O sea, algunos de estos objetos variables resultaron no pertenecer a nuestra galaxia, sino que estar mucho más allá, en la otra punta del universo. Pero lo que más nos sorprendió en realidad fueron los objetos que llamamos WIT. Esos son objetos, los llamamos WITs porque son las siglas en inglés para What is this? Que realmente no sabíamos qué era lo que eran. Sí, que un nombre, yo te escuché decirlo alguna vez, trabajé con algunos de estos, me parecen muy interesantes, pero ¿qué puede ser que no se haya descubierto? Hemos observado el cielo hace miles de años y con telescopios hace decenas de años. ¿Qué pueden ser? Sí, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, los astrónomos han hecho miles de descubrimientos, pero ahora estamos hablando de Big Data. Entonces, al tener tantos datos, por supuesto que salen cosas nuevas. Y estos objetos, bueno, algunos de ellos, si uno se pone a estudiarlos, se da cuenta, no, esto era una cefeida, pero está muy enrojecida, por eso no la habíamos reconocido. Entonces, algunos de estos objetos WITs
cuando uno los estudia cuidadosamente, puede darse cuenta de qué se trata. Pero tenemos varios de ellos que realmente no sabemos lo que son. O sea, por supuesto, los astrónomos somos seres pensantes y tenemos algunas ideas, pero de verdad que no sabemos realmente de qué se trata. Son objetos muy, muy raros. O sea, no son ni cuasares, ni supernovas, ni estrellas variables, no son planetas, todavía no se sabe. Claro, no entran en ninguna de las cajitas conocidas, ¿no? Así que son fenómenos nuevos o fenómenos que tal vez no podemos explicar todavía porque no tenemos suficientes observaciones. Eso es parte del trabajo del astrónomo. Y eso es lo fascinante de este tipo de surveys, ¿no? Que siempre hay trabajo para hacer en el futuro. Y bueno, ya que lo mencionas, trabajo para el futuro. El telescopio, como ya conversábamos antes, dejó de usar esta cámara, se acaba de jubilar este instrumento después de 13 años de observaciones. ¿Qué se viene ahora? ¿Cuáles son los próximos planes? Imagino que todavía les quedan muchos datos que analizar, pero ¿qué se viene? ¿Habrán nuevos telescopios? Una de las cosas que quiero hacer es un mapa más profundo de la galaxia. Y eso se puede hacer con los mismos datos de nuestra base de datos del BBB, simplemente stackeando las imágenes, sumándolas, que es algo que no hemos hecho porque, bueno, estamos ocupados con todos estos descubrimientos, ¿no? Pero ya pensando más a futuro, para dentro de unos 5 o 10 años va a haber un par de misiones espaciales que van a superar este mapeo nuestro. O sea, a futuro cercano no hay nada planeado que se le alcance, ¿no? que se parezca. Pero después va a venir una misión que se llama Nancy Roman Space Telescope, el telescopio espacial Nancy Roman, que va a ser un telescopio infrarrojo que va a permitir mapear regiones del cielo bastante amplias. Todavía no está muy decidido qué se va a hacer con este telescopio, pero una de las ideas más interesantes desde mi punto de vista es hacer un mapeo de nuestra galaxia mucho más profundo que el survey que estamos haciendo ahora. Y hay otra misión espacial que es de la ESA, que es repetir la misión Gaia en el infrarrojo. Eso también nos va a permitir obtener mediciones de estrellas a lo largo de toda nuestra galaxia y también distancias. La misión Gaia, para que quizá quienes no sepan, es una misión que mira en el rango óptico, digamos, con la luz que nosotros vemos con nuestros ojos, pero que está dedicada a medir las distancias a otras estrellas. Ahí vamos a hacer un capítulo seguro más adelante sobre esta misión. Así que bueno, o sea, no hay competidores para lo que ustedes hicieron a corto plazo. A corto plazo, claro. Es como tiene un valor de herencia, por así decirlo, todavía súper grande, entonces. Qué bueno, qué increíble todas las cosas que... Me imagino que has dejado muchas todavía sin contar y quizás para otro episodio podemos hablar más de algunas de ellas. Por supuesto, sí. Muchas gracias nuevamente, Dante Miniti, director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, también investigador del staff del Observatorio Vaticano y del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. Será hasta una próxima oportunidad, Dante. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer. Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio. Y recuerda, si quieres, puedes contactarme, hacer preguntas o también sugerir temas en mis cuentas de Instagram y Twitter, donde me puedes encontrar como @jcbeamin, o apoyar directamente este programa a través de Patreon, donde me puedes encontrar como Juan Carlos Beamin. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía.